Hoy vamos a disfrutar de Ajedrez Increíble de Mijail Tal, pero además vamos a descubrir la fórmula de Tal para poder encontrar el tipo de movimientos que él encontraba fácilmente. Jugamos con las blancas contra el gran maestro Meduna y hasta aquí esto es la defensa de Caro-Kann. Todo muy estándar, incluso caballo G5 que todavía es teoría. Las blancas aprovechan que las negras no pueden jugar H6 para expulsar este caballo, pues el truco táctico de sacrificar el caballo aquí permite dar jaque mate. El jugador de las negras obviamente conocía todo esto y jugó lo correcto y ahora jugó aquí C5 atacando en el centro. La primera pregunta, ¿tomar o no tomar en C5? Bueno, si eres un estudiante juicioso nuestro, sabrás que tomarás y te arrepentirás. Esto solo ayuda a tu oponente a avanzar, crear amenazas y así pues, todas sus piezas son más activas, su alfil, su dama, su caballo, todo más activo para nuestro oponente. Tal no tomó, obviamente, en cambio jugó caballo F3, protegiendo el peón y a la vez desarrollando sencillamente el caballo, y tomaron en D4 las negras. Y este es un momento instructivo porque en esta posición la mayoría de jugadores simplemente recapturaría, y en cambio Tal hizo algo diferente, lo cual nos lleva a esta pregunta: ¿por qué Tal era tan diferente a los demás jugadores? ¿Qué lo ponía por encima de todos? Bueno, la mayoría dirá que simplemente era talentoso, pero si analizamos muchas de sus partidas, como yo le he hecho y leído sus libros, hay un cierto patrón de pensamiento que él usaba. Una fórmula, podemos llamarla, y la vamos a revelar hoy. Esta fórmula de Tal comienza por el tiempo. Tiempo, poner en juego sus piezas rápidamente, evitar distracciones y enfocarse en un desarrollo rápido. Así para superar a su oponente en número. Y así poder crear un ataque más tarde. Entonces aquí en Rocojo se jugaron dama B6 ahora y tal vez para proteger el peón en negro extra que tienen. Pero bueno, el jugador de las negras es un gran maestro también y aunque sus movimientos tienen sentido, observamos que se está quedando por atrás en el desarrollo, lo cual no es una estrategia prudente contra Tal. Y Tal de inmediato le apunta al peón en C en F7 con alfil y caballo. Juegan E6 y ahora torre E1. Y ahora la presión sobre el punto de 6 es muy grande. Y ahí detrás está el rey que está en el medio del tablero. Tal en sus libros y en sus entrevistas decía que siempre que veía al rey enemigo en el medio del tablero buscaba todo lo que posible por atacarlo. Y lo que siempre consideraba era sacrificios del caballo en F7 o en E6. Siempre. Porque estos son los peones que deberían cubrir al rey. Bueno, ahora tomar en E6 es una amenaza real y entonces se juega alfil E7 preparándose para enrocar en la siguiente jugada. Pero esto no llega, llega el sacrificio en F7. Y en este punto, bueno, empiezas a ver y parece que las negras están muy mal, pero el jugador de las negras encuentra una defensa muy creativa. Bueno, si toman aquí, si hacen el sacrificio, tenemos un torre por E6 que amenaza con un jaque descubierto, a la vez amenaza a la dama y todavía está caballo G5 ahí. Así que esto es demasiado. Las negras al ver esto, pues entonces bueno, empezamos a buscar qué hacer y las negras encuentran dama C7, un movimiento de defensa inesperado donde se ofrece que se tome en su torre a cambio de tomar el alfil en C4. Bueno, y en estas posiciones que parecen tan locas y donde parece que es difícil calcularlo todo, ¿qué podemos hacer? Bueno, en general podríamos calcular, pero son demasiadas variantes, pero la forma de encontrar el movimiento, como tal lo hacía, es diferente. Querer calcularlo todo es muy difícil. Entonces la segunda parte de la fórmula de tal es actividad. Actividad. Bien, ¿en qué consiste esto? Simplemente es un término sofisticado para decir que la mayor cantidad de casillas que controles, mucho mejor. Si tus piezas son más activas, vas a dominar más casillas y vas a dominar más el tablero. Entonces, pensemos en que si se toma en H8 y las negras toman el alfil en C4, veamos qué cambia. Has ganado material, ¿cierto? La torre por el alfil, eso es bueno, pero por otro lado veamos que perdimos nuestro alfil activo, que estaba en C4, y nuestro caballo, que también era activo, ahora está metido en una esquina del tablero de donde quién sabe si pueda salir. Mientras tanto, las negras solo perdieron una torre que estaba en la esquina y que no estaba haciendo nada. Así, aunque objetivamente todavía estamos mejor en cuanto a material, hemos perdido la ventaja en actividad y en desarrollo. Tal no iba a hacer eso nunca, y él consideraba la actividad por encima de todo y por eso jugó alfil por E6. En lugar de tomar la torre, toma un simple peón.
Y ahora así conserva todas las ventajas de su posición. Caballo activo, alfil activo, sigue atacando. Y las negras están totalmente pasivas. En este punto ahora las negras encuentran algo también interesante. Caballo C5 atacando al alfil. Y las blancas nuevamente tienen que elegir qué hacer. O tomar la torre, por ejemplo, o tomar el alfil. Puede ser. Pero tal no iba a hacer nada de esto. Tal siempre sorprendía. Y su decisión, aunque parezca contraintuitiva, sigue la misma idea de la actividad. La actividad parte de la fórmula de tal. Entonces, mantener sus piezas activas y dejar a su oponente con piezas pasivas. Si se hace este intercambio, por ejemplo, de alfiles, está cambiando su alfil activo por un alfil que no hace nada. Le está haciendo un favor a las negras. Además, pierde su caballo, entonces por ahí no va. Si toma la torre en la esquina, ya lo decíamos antes, se toma el alfil acá y ahora el caballo incluso queda encerrado. Se pierden las piezas activas. Las negras pueden enrocar en el flanco de dama y su posición va a ser mucho más activa de lo que era antes. En lugar de eso, tal simplemente vuelve con su alfil por aquí, a C4, diciendo mis piezas activas se quedan, mi caballo, mi alfil y sigo presionando por la columna a ese rey. Son las negras quienes tienen que defender pasivamente. Sin embargo, las negras juegan ahora un B5, tratando de desviar al alfil, queriendo tomar el caballo por allí. Y este es un momento espectacular donde tal podría tomar algo acá y en cambio sacrifica el alfil. Pues sí toma, pero toma un peón y sacrifica el alfil. Desarrolla su dama. Bueno, se dice que tal estaba dispuesto a sacrificar hasta su salud para ganar una partida. 20 cigarrillos fumaba por partida. Afortunadamente no eran partidas rápidas. Y bueno, se toma aquí y ahora se juega alfil F4, atacando a la dama, recordando el principio del tiempo, la primera parte de la fórmula de tal. Atacando a la dama se mueve y finalmente sí se toma la torre en H8 y sigue alfil E6 protegiendo el peón, poniendo este alfil en mejor casilla. Y aunque las blancas todavía están atacando, tienen ventaja material, deberían ganar. Hay una regla que muchos pasamos por alto y es que nunca es tarde para arruinar una partida, una buena partida que tenemos ganada. Hay que tener cuidado, las negras van a jugar torre de 8, atacar nuestra dama, hay que pensar bien qué hacer. Y bueno, en este momento, bueno, tal era un maestro del ataque y entonces vamos a ver cómo encontrar movimientos de ataque por nuestra cuenta en nuestras partidas. Hay una forma de pensar que yo promuevo para encontrar movimientos de ataque y es que debemos pensar en avanzar. Avanzar. Simplemente con esta definición es mucho más fácil encontrar movimientos de ataque porque así sabes que debes ver tus piezas, ver cómo pueden avanzar y preferiblemente a la mitad del tablero de nuestro oponente para tomar o atacar algo. Si te preguntas esto así, es más fácil porque ya son muy pocos los movimientos, las opciones que tienen este criterio. Y así se encuentra caballo G5 aquí presionando. Y esta es la definición clásica de un movimiento de ataque, una pieza que avanza, que crea una amenaza concreta. Las negras, sin embargo, juegan el defensivo torre de 8, que también es de contraataque, atacando a la dama. Y en este punto tal probablemente pensaba que eres mi dama, bueno, te la voy a dar, sacrifica ahora otra pieza más. Y después de la recaptura sigue caballo por E6 con diferentes amenazas. Bueno, sabemos que tal le encantaba sacrificar todo lo que tuviera y hacer sus partidas muy hermosas. Pero hay una lógica detrás de este movimiento que nos lleva a la última parte de la fórmula de tal. Esta nos dice que debemos liquidar a los defensores clave. Pensemos en esto, si vemos la posición de nuestro oponente hay unas cuantas piezas, un par que son los defensores clave de su rey. Si eliminamos esas piezas, nuestro ataque va a tener éxito. Si en este caso está el alfil N6 que se interpone aquí y está cubierto por el caballo, entonces al eliminar al caballo podemos eliminar el alfil y con esto podemos entrar más fácilmente en la posición del rey. Se abren más opciones. La principal amenaza aquí es obviamente la dama, pero después de que ésta se mueva, ahora podríamos tomar o la torre o tomar el peón. Y tal juega alfil C7 metiéndole más leña al fuego. Las negras ya ven que esto es demasiado y se rindieron. Y ahora un pequeño ejercicio. Esta partida se supone que fue de tal de una simultánea. Juegan las blancas, su torre está atacada, su rey está mal ubicado, pero él sacrifica la torre en B6 dando jaque. Después de que las negras capturan, viene la idea que es jugar rey A6, donde el alfil negro sirve de escudo.
y se amenaza a dar mate. Las negras juegan torre de 7 y en este punto la tarea es encontrar qué jugar con las blancas y luego escribir en los comentarios. Y no hay duda de que Tal era muy talentoso. Sin embargo, como entrenador me desanima ver a los estudiantes que preguntan si todo es el talento, si sin talento pueden alcanzar ciertas metas. Bueno, no podrás ser campeón del mundo, pero alcanzar un nivel de 2000 en el ajedrez está dentro del alcance de todo el mundo. Tenemos estudiantes que han alcanzado todas sus diferentes metas y las siguen haciendo. Y si tú quieres conseguirlo, también tenemos cursos completos que te pueden ayudar en eso, como 3 pasos a 2000 de Elo, que son una guía clara para alcanzar todos esos logros que están dentro de ese nivel. Estudia nuestros cursos completos empezando por la clase maestra.